Al mundo de hoy no le vendría nada mal una pequeña esencia de esta locura. La locura es sincera, transparente. En ella no hay daño alguno. La locura no se puede callar. Es algo que todos expresamos, de alguna u otra manera. Sí, por ejemplo, mi locura es el mundo vaquero. Y pues mi locura aún no la conozco, pero allí vamos. Cada persona tiene una locura, una pasión, algo por lo que somos especiales. Hola, venimos hoy a hablarles del maravilloso mundo de la locura, en el elogio de la locura de Erasmo de Róterdam. Mis compañeras y yo, Angélica Caballero, Gabriela González y Jenny Serrano, estaremos desarrollando diversos temas. Espero que lo Marco disfruten. teórico de la obra. La locura hace un elogio de la ceguera, la demencia, y en los que realiza un examen sátiro de las supersticiones y de las prácticas pidiosas y corruptas de la Iglesia Católica, así como la locura de los pedantes. En la obra se hace una relación puntual de las ventajas de la locura sobre la razón. Señala cuán felices son los hombres cuando viven arropados por la necedad, situación de la que no escapan ni siquiera los gramáticos, filósofos, teólogos, papas, los obispos germánicos, los reyes ni los príncipes. La locura se presenta ante un auditorio, donde desarrolla un elogio de sí mismo, logrando que su sola presencia desarrugue entrecejos y produzca cálidas sonrisas. Enumera una por una sus cualidades, vanagloriándose de que sus muchos beneficios se reparten entre todo tipo de personas, desde el vulgo, que se contenta con prácticas de viejas, hasta los reyes eclesiásticos que se embragan con toda clase de diversiones. La locura da razón de sus orígenes, las islas afortunadas, de sus padres, Pluto y Neotete, y del cortejo que lo acompaña en su ardua tarea para hacer agradable más vida del género humano. La adulación, el amor propio, la demencia, la pereza, la moldicie, el olvido y la voluptuosidad. Se lamenta de quienes la reniegan, pese a ser grandes beneficiarios de sus dones. Efectúa una sátira de los legullegos y de los médicos. Exhibe a los estudiosos por su desdén y patanería, dejando en claro que las mujeres prefieren la compañía de los necios. Exhibe a los comerciantes, describiendo cómo sus indulgencias son la llave para seguir cometiendo sus fechorías. El clero, desde los mendicantes hasta el Papa, muestra que tan cerca está la vanidad como tan lejos de Jesucristo. Del medievo a la modernidad en el pensamiento de Erasmo de Róterdam. ¿Sabías tú, Gaby, que Erasmo viene al mundo en un momento crucial? La Edad Media está quedando atrás para dar paso a una nueva y trascendental etapa, la Edad Moderna. Este tiempo está lleno de esperanzas y miedos. Esto es lo que le hace contemporáneo nuestro. Su época vive una crisis de certezas tan fuertes como la que estamos viviendo en la nuestra. Él mismo se encuentra con un pie puesto en las antiguas y otro en las nuevas. La transición de la Edad Media a la moderna es una época destacada en la que se precipitan los acontecimientos, el puesto que ocupa Europa en el mundo, donde se ensancha. En el transcurso de unos pocos años, un descubrimiento sigue a otro. Desde ahora, el espacio y el tiempo cambian por completo el valor y medida. El gusto y la fiebre de aventura se convierten en el centro del mundo y dueña del universo. Al mismo tiempo tienen lugar los descubrimientos de Copérnico y la invención de la imprenta, que acarrea un considerable avance en la difusión de los libros y la cultura. En primer lugar, se trata de una estética y belleza. Es un medio superior de conocimientos de lo real, lo bello, lo armonioso y el equilibrio. Como nos gusta vivir a nosotras, la moda, la estética, cada vez más fascinante. Por otra parte, siendo el hombre el centro de la reflexión humanista, esta elabora una ética a la vez individual y social. La moral humanista reposa en un optimismo fundamental. El hombre es bueno por naturaleza y está naturalmente dispuesto a conformarse al plan divino.
Es por ello que el autor de Elogio a la locura, Erasmo de Róterdam, es más que un hombre influido por su época, es un hombre de la época. ¿Por qué razón han de tener riquezas los que se dicen hacer las veces de los apóstoles que vivían pobres? Otro aspecto que influye mucho en esta intención de Erasmo es la manera en que hace sus críticas a los diferentes sectores de la sociedad. Él no criticaba personas en específicas, sin embargo, él no estaba de acuerdo con la situación actual de la Iglesia Católica, pero tuvo un toque diferente, ya que él no solo hacía sus críticas, provocaban revolución, provocaban misterio entre las personas, pero no tuvo ninguna escisión, es decir, nunca tuvo ninguna división. El hecho de que él se haya reservado todo eso dentro de sí le hace ser una persona tolerante. Crítica contenida en el elogio a la locura. Hola Gaby. Buenas. ¿Sabían que el elogio de la locura tiene una crítica contenida en él? Es una sátira en llaga viva en la que la misma locura se burla de la fama, religiosidad y estas ideas y sentimientos enfatizan el mantenimiento de la realidad que encarnece en el amor, en el patriotismo y en la ciencia. Es en verdad el elogio entusiasta de todos aquellos sentimientos que aparentemente fastigan. Una crítica feroz de la vida cortesana, del despotismo, de la guerra, de todo aquello que escarnece la rectitud, la sinceridad, la tolerancia, el verdadero amor a Dios y a todos los hombres y a cuanto por Él han sido creados. ¿Qué relación habrá entre el ideal y la realidad? El elogio a la locura fue una crítica que, además de exhortar a la reflexión e indirectamente al cambio, atacaba como blanco principal a los teólogos y cargos importantes de aquella sociedad. Consistía en que los individuos habían asumido ciertas posiciones importantes en las que realizaban objetivos diferentes a los cargos que asumían, generalmente de tipo personal, los cuales dañaban la sociedad de aquel tiempo. Cuando Erasmo critica a los teólogos, por ejemplo, se dirige a la institución de la Iglesia y a su vez se dirige a cada uno de los teólogos, pero en ningún momento menciona a alguno en especial. La misión de los teólogos fue y sigue siendo la de interpretar las Escrituras y de esta manera ayudar a fomentar la fe de los creyentes. Pero en la época de Erasmo, los teólogos se ocupaban de sus propios intereses. Erasmo también mostraba las fallas principales de la Iglesia. El elogio ocupaba un lugar de preferencia en cuanto a su superior de estupidez. Erasmo critica a los temas y los problemas que los teólogos solían discutir. Para tener una mejor idea de las tres críticas realizadas por Erasmo, nótense los siguientes aspectos analizados: la terminología empleada, los métodos aplicados y sobre todo el tratamiento de estos problemas o misterios ocultos. Por otra parte, muchos de estos obispos y sacerdotes, cuya labor era acompañar y guiar al rebaño de los fieles en el camino de la fe, ocupaban actividades lejanas a su labor y dejaban a la gente a la deriva. Erasmo critica la negligencia de los obispos y los sacerdotes. La contradicción se ve más clara si se la presenta como una negación de la tautología. Todas estas acciones hacían o convertían a la Iglesia en una institución contradictoria. Esta situación problemática, con las contradicciones, tarde o temprano iba a tener consecuencias desastrosas. Después de Erasmo, el más importante de quienes protestarían contra la Iglesia Católica fue Martín Lutero. Dos respuestas a una misma realidad problemática. El descontento hacia la Iglesia Católica aumentó en el siglo XV y XVI. Muchas personas habían intentado criticar la Iglesia, pero les había ido muy mal, ya que está todo esto de la Santa Inquisición y todo eso se juntó. Martín Lutero, al igual que Erasmo, habían recibido la influencia de devoción moderna. La única diferencia era que Erasmo tuvo diferentes toques al momento de hacer sus críticas, pero Lutero tenía una información de primera mano, pues él era sacerdote. Todos ellos
intentaron hacer sus críticas, pero Lutero, en su forma de hacerlas, dijo que su fe ya estaba corrompida. En sus escritos, él confiesa que una vez estando en una iglesia en Roma, un santo padre le había dicho: ¿por qué rezas si eso no tiene ningún sentido? Todo esto causó un gran impacto en Martín Lutero y esto lo hizo hacer protagonista de la Reforma. Mas, sin embargo, Erasmo es como la respuesta de su época, porque él realmente hace su crítica al medievo. Es verdad que ambas cosas, la crítica y el cambio, no se relacionan necesariamente, pero muchas veces una crítica no hace un cambio. La filosofía Christi, basada en la erasmiana. A lo largo del elogio y en definitiva en todas las obras plasmadas por Erasmo, podemos encontrar la propuesta de la filosofía de Cristo. En la filosofía de Cristo, Erasmo veía la existencia de Jesús y sus enseñanzas como algo más de una vida ejemplar, pues sostenía allí la sabiduría que tenía como principal objetivo la característica de ser divina. En esta, por encima de todas las sabidurías vanas, de las que presumían los teólogos, los filósofos, los jurisconsultos y los intelectuales. Se trata pues de una sabiduría sencilla y clara. El lenguaje sencillo en el que se presentaba la filosofía de Cristo, así como los contenidos sobre los que trataba, la relacionaban directamente con la vida corriente y la ponían al alcance de todos. Consiste entonces dicha doctrina en un regresar a los orígenes de los cuales partió el cristianismo, de volver al sentido original de este, del cual se alejaba la sociedad europea de aquella época, y de la misma Iglesia como una institución. A pesar de que criticó los principales sectores de la Iglesia católica y de que fue acusado de pagano, Erasmo, a través de la filosofía de Cristo, se aleja del paganismo y también de la Iglesia católica. Reforma protestante. Las ideas de los humanistas provocaron un replanteamiento de las ideas religiosas en la modernidad. Por ello, varios pensadores, religiosos y políticos intentaron alterar sus usos y las costumbres de la Iglesia católica. Su principal antecedente se basa en la crítica que hizo en el siglo XV Juan Hus, profesor de la Universidad de Praga, quien estaba de acuerdo con Wycliffe acerca de la necesidad de la traducción de la Biblia al idioma original de cada país. Es así como se traduce al idioma checo la Biblia para facilitar la lectura e interpretación. Sus críticas lo llevan a ser juzgado y muere en la hoguera. Eso quiere decir que en esa época estaba la Santa Inquisición. El protestantismo, las condiciones que habían convertido a la Iglesia católica en una fuente de poder, no solo religioso, sino también económico y político, ya estaba llegando a su fin. Martín Lutero y la Reforma. Martín Lutero fue el principal protagonista de todo este suceso. En 1515, el Papa de León X ordenó publicar las nuevas indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Y todo esto fue a base todo esto provocó críticas y provocó la molestia en un monje llamado Martín Lutero, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lutero plasmó su desacuerdo en su publicación conocida como las 95 Tesis en 1517. La causa de que se haya provocado la Reforma protestante son las siguientes: los reyes y los príncipes, los cambios principiados por el Renacimiento, la vida sin restricciones que caracterizó la sociedad renacentista y la Iglesia católica. Junto a estas surgen muchas otras corrientes como lo son el calvinismo y el anglicanismo. En el anglicanismo, a diferencia del calvinismo, es iniciado por un rey, ya que éste se molesta con el Papa por negarle el divorcio con la hija de los reyes católicos de España, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, la cual esta muere también ahorcada. Gracias a él, Inglaterra hoy en día no pertenece o no tiene ninguna relación con la Iglesia católica. Considero que la Reforma protestante se tuvo que hacer para que se descubriera toda la problemática de la Iglesia católica. Y es así como estos insignes han sido próceres de la historia. Es un amplio sentido a la no creencia de algún dios u otros seres sobrenaturales. Es un sentido más estricto. El ateísmo
es la posición que sostiene la inexistencia de dioses o sobrenaturalezas. El joven Osman Ferguson nos hablará más sobre esta amplia creencia. ¿Qué ofrece el ateísmo? ¿A qué te refieres con qué ofrece? ¿Qué mensaje podría darle a los seres humanos que no conocemos sobre esta creencia? Bueno, el ateísmo principalmente se basa acerca de la libertad del ser humano, refiriéndose a que no hay ataduras más grandes a las que tú te puedas dar a ti mismo. ¿Cómo surgió el mundo? ¿Alguien lo creó? Bueno, según mis creencias, yo pienso que el mundo salió desde el inicio en el Big Bang, cuando se creó el universo. La Tierra fue formada de diferentes estrellas que colisionaron también en ese evento y se reunieron en esta masa en la que vivimos. Y igual que aquí en la Tierra, ¿puede haber vida en otros planetas? Con la tecnología como la tenemos ahora, somos bastante capaces de incluso tener fotografías bastante claras de lo que son otros universos e incluso podemos ver su atmósfera y todo esto. Y con lo lejos que hemos llegado sin descubrir nada, no creo. Bueno, ya nos explicaste algo sobre el mundo y sobre los planetas. ¿Y qué crees de dónde venimos? ¿Por qué explicas y cómo explicas que estamos vivos? Bueno, al ser humano, yo pienso que ha sido, pues como todo, desde la primera célula, un cambio genético en el código por medio de la evolución. Cuando cambian en su ambiente, el ser humano se adapta. Lo que hizo el ser humano fue convertir su cerebro más grande para poder adaptarse a aún más medios. ¿Y de dónde proviene la inteligencia que tenemos? Pues de esas mismas adaptaciones, el ser humano se volvió inteligente a sí mismo para poder cambiar su medio y no tanto ser él el que se adaptase, sino convertir todo a su forma. Y para ti, siendo ateo, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo pienso que la vida, principalmente para un ateo, tiene mucho más significado que para una persona que es atea, ya que la persona que es atea, con vivir su vida en paz y ser una buena persona, ellos tienen su próxima vida asegurada. Para una persona atea tiene que vivir su vida al máximo y lo mejor que ella lo pueda lograr. ¿Y existe el alma o solamente es algo creado por el ser humano? Yo diría que es algo creado por el ser humano, ya que como todo en la religión, a mí me parece que el ser humano crea estas condiciones por el miedo a la muerte. Entonces, yo pienso que esas mismas condiciones son lo que nos han llevado a crear en el alma, en Dios, en muchas otras cosas que no han sido probadas y no creo que puedan ser probadas. ¿A dónde crees que vamos cuando morimos? No vamos a ninguna parte, morimos y pues ese es el final de nuestra existencia, terminamos en la tierra. ¿Qué pruebas necesitarías para saber que hay un ser supremo, un Dios? Ninguna, yo estoy bastante seguro en lo que pienso y siendo Dios el ser omnipotente, omnipresente, omniconociente, Dios mío, y que aún así no lo podemos ver o sentir o palpar, pues no creo que haya prueba. ¿Y de la Biblia? ¿Qué piensas sobre ella? ¿Es solo un libro? Para mí sí, es un libro de ciencia ficción como cualquier otro. Ejemplo, bueno, yo diría que por mi parte yo preferiría, no sé, Star Wars, Game of Thrones, son mucha mejor ciencia ficción. Si la Biblia no fue creada por Dios, sino por el ser humano, ¿por qué los mensajes que contienen nos llevan a hacer el bien? Pues yo pienso que el ser humano no necesita ser intercedido por un ser superior para que él pueda saber cuál es la diferencia entre bien y mal. Yo pienso que eso es una cuestión que los humanos se enseñan a sí mismos. Y pues yo pienso que de ahí salió la Biblia, de personas tratando de ayudar a otras personas a comprender. ¿No te has puesto a pensar que quizás puede existir algo más grande que tú? Bueno, yo soy un ser humano y mido 1,63. Hay demasiadas cosas más grandes que este planeta, más grandes que este universo, pero nada sobrenatural.
piensas sobre el agnosticismo? Pues yo tendría que estar de acuerdo, pues yo tampoco creo en lo sobrenatural y pues tampoco en las cosas que no veo o puedo sentir, ya que pues nosotros percibimos la realidad según lo que podemos experimentar y lo sobrenatural no entra en esa descripción. Así que yo pienso que el agnosticismo es pues una realidad probada. ¿Qué diferencias hay entre ser agnóstico y ser agnosticista? No tengo ni la menor idea. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y creo que hemos aprendido un poquito más sobre esta creencia. El agnosticismo es la creencia de que los valores de la verdad de ciertas afirmaciones, especialmente aquellas sobre la existencia o inexistencia de algunas deidades, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas como la teología o el más allá, son desconocidas o inherentemente inconcebibles. El joven Asriel Alvarado nos explicará más sobre la creencia que profesa. En tu opinión, ¿cuál es el mensaje central del agnosticismo? Bueno, el agnosticismo básicamente, la idea central es que es la creencia en que no, es la creencia en que Dios puede existir o no puede existir. O sea, que pensamos que no es que no creemos en Dios, ni tampoco es que creemos en Él, sino que pensamos que Dios y todo lo sobrenatural es algo que, o el origen de las cosas, es algo que el ser humano nunca va a llegar a entender y por tanto nos creamos como nuestro propio pensamiento acerca de lo que es un Dios, pues. Si es que creemos en uno o no. O sea, creemos que puede haber y si creemos, o sea, no creemos en la idea convencional de un Dios convencional. ¿Cómo surgió la vida en el mundo? ¿Alguien la creó? Bueno, cuando alguien pueda responder a esa pregunta, en verdad, cuando alguien pueda responder eso, será cuando el humano ya sepa todo. Es que es una pregunta que jamás va a poder responderse. ¿Cómo surgió el mundo? ¿Alguien lo creó? Bueno, yo creo en la teoría del Big Bang, porque definitivamente no creo en la teoría creacionista, que fue un Dios el que creó el mundo. Creo en lo que explica la ciencia, que es algo que ha ido evolucionando por millones de años, pero obviamente no voy a poder responder. Nadie nunca va a poder responder con certeza a la pregunta de cómo se creó, originó todo, porque no hay respuesta para eso. Tiene sentido pensar que hay un motor principal, porque vamos a decir que yo pienso de que cuál es el principio del mundo. Entonces el Big Bang dirá que a dos moléculas que se chocaron o lo que sea y crearon la explosión o formaron todo el universo, pero ¿de dónde salieron esas dos moléculas? O igual que cuando le dicen a un religioso y ellos dicen que Dios creó todo, entonces ¿de dónde salió Dios? Es lo mismo, o sea, nunca vas a poder llegar al mismo principio y nadie nunca lo va a saber. Pero sí creo que básicamente la naturaleza misma, pues la misma vida surgió de alguna manera y jamás voy a poder saber cómo, pero es fascinante. Los ateos creen en la vida fuera de este mundo. ¿Piensas tú que eso es verdad? Sí, es bastante obvio, en verdad. Si tú miras la noche, las estrellas, mira, cada estrella tiene un sistema, es un sistema solar. En cada sistema solar hay varios planetas, en cada planeta puede tener las circunstancias o el ambiente propicio para el desarrollo de la vida, igual que, o sea, ya se han encontrado planetas, desde los telescopios se han visto planetas que
que son aptos para la vida. Entonces, imagínate, si nada más estamos viendo nuestra galaxia, supuestamente hay miles de galaxias, o sea, es imposible, es muy poco probable que no haya vida fuera de la Tierra. Tú, siendo agnóstico, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Le encuentras algún sentido? La vida, básicamente, algo presente en toda la vida es la autopreservación. La vida se preserva a sí misma. El último fin de la vida es preservarse a sí misma. Todas las especies, todas las razas tienen el objetivo final de preservarse su propia vida y de seguir reproducirse para seguir la especie. La vida se programa a sí misma y entonces ese es el fin último. Se podría decir que ese es el fin último de la vida, simplemente seguir. Pero como ser humano, como persona, y también viendo la misma naturaleza, también pienso que el propósito de la vida es simplemente ser feliz. Todos los seres vivos buscan, en cierto sentido, todos los que tienen cierto nivel de conciencia o lo que sea, los animales, todos buscan la felicidad. Todos buscan la satisfacción y felicidad. Entonces, básicamente eso es lo que yo pienso, que el propósito de la vida es ser feliz. Y las religiones ayudan a eso. Eso es básicamente lo que buscan las religiones, es buscar la manera que el ser humano pueda ser feliz. Y eso es bueno, pues, pero yo no creo en la religión, sino que tengo mi propia manera, pues, de ser feliz. ¿Piensas que existe el alma o solo es algo creado por la mente del ser humano? Pienso que el alma es la mente del ser humano, el alma es la conciencia de las personas. El alma es algo que yo no creo que los animales tengan alma, porque no son conscientes, no son seres conscientes. El alma proviene cuando ya el ser humano haya tenido cierto nivel de evolución, que pueda manejar conceptos, que pueda darse cuenta de su propia existencia. Uno se da cuenta de su propia existencia cuando ya piensa en el presente, el pasado y el futuro. O sea, que tiene memorias, guarda memorias y puede reflexionarlas. Ahí entonces surge el razonamiento, surge la conciencia, y entonces también están las emociones que están presentes en animales también, y eso es parte también del alma, porque es difícil explicar las emociones, pero en cierto sentido también es algo biológico, porque las emociones son nada más cosas que controlan nuestras acciones. Es otro método de la vida para preservarse a sí misma, para hacer saber al individuo cuando está haciendo algo bien o cuando está haciendo algo mal. Cuando uno hace algo bueno, el organismo tira químicos al cerebro de felicidad para tú dices que bestia, vas a seguir haciendo esto, para incentivar al individuo animal para que siga haciendo lo mismo, o sea, para preservar su propia vida. Y lo que es malo o que es dañino para él le da emociones de tristeza o lo que sea para que no lo haga más. Entonces, para mí el alma básicamente es cierto sentido biológico, porque el alma viene con las experiencias. El alma no es algo que surge por sí sola. Pienso que cuando nada más uno solo puede tener alma cuando uno ya haya sentido, cuando uno haya guardado alguna memoria, cuando haya visto el mundo exterior, y entonces ya toda esa información viene al cerebro y se va formando la conciencia, pues. Y eso para mí es el alma. Y bueno, sí, ese es el alma para mí. ¿Crees tú que hay un después de la muerte? Sí, creo que hay un después de la muerte. No estoy tan seguro todavía, pero si fuera a identificarme con alguna corriente para expresar cómo me siento, o sea, he estado pensando en la idea de reencarnación. No estoy todavía tan seguro sobre esa idea, todavía tengo que definir algo, porque cuando uno cree en la reencarnación, se puede decir que es obligatorio para que si uno cree en la reencarnación, crean un Dios, porque entonces, ¿de dónde vienen las almas nuevas? Cada vez que nace un ser humano, o sea, es una alma nueva que viene, entonces ¿quién los crea? Pero es algo que estoy tratando de buscar ahorita en mi creencia para poder si consolido una creencia de reencarnación sin creer en un Dios.
Pero sí, pienso que puede ser. Mi teoría, que yo he formulado más o menos, es que, o sea, sabemos que todo el cerebro, todo lo que es la realidad, todo lo que es nuestra mente, es solo información. Es puramente información. Entonces, según los budistas, las relaciones que se mantienen en una vida se siguen llevando a través de las diferentes vidas. Tú te mueres y vamos a decir que en una vida pasada mi mamá pudo haber sido una amiga muy cercana a mí, o podíamos haber sido hermanos, y entonces en otra vida ella es mi mamá y yo soy el hijo. Eso más o menos creen los budistas en cuanto a reencarnación, y que cada vez uno va progresando. Y creo que sí puede ser, porque tal vez de repente si nosotros descubrimos como que hay alguna información que cuando nos morimos, cuando el cuerpo se muere, sale del cuerpo, que es como una milésima cantidad de información que se guarda y va a alguna otra dimensión, o puede ir a algún lugar y vuelve cuando nace otro niño. Puede ser, eso es más o menos lo que estoy tratando de formular, pero sí, no he considerado todavía. ¿Qué piensas de la Biblia? Bueno, la Biblia me parece que es algo escrito por el ser humano. No me parece nada divino ni sagrado, porque yo sé que antes de la Biblia hay textos supuestamente sagrados o divinos que son mucho, o sea, que datan de mucho atrás de la misma Biblia, y que tienen los elementos muy parecidos. O sea, que todos los libros sagrados provienen de una misma cosa, y que no es nada divino, sino que es algo que de la naturaleza humana, que él ha tratado de explicar las cosas y tratado de llevar una historia, y ha creado la Biblia a partir de eso, ¿no? Tratando de explicar, porque me imagino que antes sin los avances de la ciencia uno creía en un Dios y tenía formulaba sus propias como creencias como sobre se creó el mundo, como el Génesis. El Génesis en la Biblia no es algo preciso, sino que simplemente es una interpretación del hombre de cómo pudo haberse creado la tierra. Entonces eso se fue dando seguimiento y dando a partir de la historia, agregando más elementos y más historia, y básicamente es un libro de historia gigante, solo que bien religioso, y que han habido muchos de esos antes. Ya nos ha explicado qué es ser agnóstico. Ahora le preguntaremos qué piensa sobre el ateísmo. Bueno, el ateísmo... Yo antes, cuando tenía más o menos 14 y 15 años, hasta el principio de 16 años, yo era ateo. Pero apenas yo comencé a leer sobre espiritualidad, ya pensar en el alma y de dónde vienen las emociones, y ver como lo asombroso y real que es la misma vida. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, a sentir que estamos vivos, pero vamos a decir, o sea, si cierras los ojos y los abres y miras todo como si fuera la primera vez que ves todo, tú vas a estar como, ¿qué es todo esto? Es como muy del otro mundo, es una cosa bien que, no sé, entonces es increíble. Entonces eso me llevó a pensar que no todo puede ser simplemente como físico, o sea, claro que sí es físico. Yo tampoco pienso que... Mucha gente dice que separar lo físico de lo espiritual, pero lo espiritual también puede ser algo que esté dentro de la naturaleza. Pero bueno, sí, yo cuando empecé a meter esos elementos de espiritualidad a mi pensamiento ateo, ya ahí entonces me definí como agnóstico, porque pensé que uno no puede decir que no existe un Dios, igual que uno no puede estar seguro que sí existe uno. Ya hemos tenido clara su experiencia. Es un joven que ha transcurrido de un ateísmo a un agnosticismo. Tenemos también la pregunta de ¿qué diferencia hay entre ser agnóstico y ser ateo? Bueno, básicamente ser ateo es la creencia que los ateos no creen en nada sobrenatural, nada divino, no creen en Dios, nada fantasma, absolutamente nada fuera de lo científico. Los agnósticos creen en la ciencia, pero también
no niegan la existencia de Dios. Creen que puede existir, puede que no, pero el ser humano jamás va a entender lo que es un Dios. Entonces la mayoría de ellos se formula su propia idea sobre lo que es un Dios, de forma que no les importa, o se formula su propia idea, pero no es algo fijo como si existe o no existe, es como un intermedio más o menos. Cuestionamientos de los representantes del Vaticano antes del Papa Francisco. Cualquier dogma de la religión católica o cualquier concepto ideológico o filosófico ha sido debatida en el seno de la Iglesia Católica, defendida por unos y criticadas por otros, comenzando por la divinidad de Jesucristo por parte de los arianos en el siglo IV. En el caso del dogma de la infalibilidad papal, se manifiesta extensamente en la propia trastienda del Concilio Vaticano I, antes del Papa Pío IX. Logrará la definición del dogma en 1870. Los no católicos toman este dogma como un ejemplo de lo que ven como arrogancia de la Iglesia y la falta de sentido común. El teólogo suizo y sacerdote católico Hans Küng considera como un teólogo influyente en los que participaron en el Concilio Vaticano II. Hunz ha alcanzado también su voz para criticar la consideración de falta de libertad que hubo durante la Iglesia. Pedro es el ejemplo clásico de cómo el error no imposibilita al apostolado. Niega la existencia del dogma de la Iglesia primitiva. La idea de la infalibilidad vendrá dada por la traición en el seno de la Iglesia Católica, quien tiene sus orígenes en la obstinación de Roma que dirige la política y teología cristiana. El Papa podría ser la base del mandamiento y la restauración del estatus políticos y religioso, el deseo de mantener los estados políticos frente al intento de la unificación italiana para dar una respuesta ideológica al anglicanismo o al propio interés personal de cada papa. De la locura de Erasmo de Rotterdam tenemos el interesante cambio de lo que parecía imposible en la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Aquí con mi amiga Jenny. Jorge Mario Bergoglio fue y es el primer papa latinoamericano. Cumple un año el mandato al Vaticano, tiempo en el que su vida ha dado un giro al igual que la Iglesia. Al ser asignado como nuevo papa, Bergoglio se puso al inmediato manos a la obra para dar un vuelco a la imagen de la Iglesia y lo hizo con un nuevo estilo y un nuevo tono. Con ello atrajo a las masas y creó un insospechado entusiasmo. Bergoglio, de 77 años, escogió el nombre como Francisco debido a la gran humildad que este santo tuvo en la antigüedad. Además de sorprender al mundo con acciones de humildad, poco vistas en un sumo pontífice, el 13 de marzo del 2013, Bergoglio fue escogido como sucesor de Benedicto XVI. Él es el primero en dar ejemplo, lavando y besando los pies de un exconvicto en una cárcel, y esta cárcel no era precisamente de aquellas personas que devotos eran de la Iglesia. Así como ha logrado atraer a fieles durante este año, también los critican por su acción humilde. De esta manera hay quienes se preguntan qué es lo que realmente quiere conseguir el pontífice con evidente transformación desde la cabeza de la Iglesia Católica. A pesar de los cambios impulsados y de su indudable espíritu reformista, Jorge aún tiene muchas tareas pendientes. Una de ellas es actuar de forma más energética contra los escándalos de pedastia en el seno de la Iglesia Católica, aunque el pontífice ya ha tomado algunas medidas en esta dirección. Aquí estamos justo relacionándonos con la Iglesia Católica. Es algo sorprendente. Y pues mi opinión acerca de la Iglesia Católica es que la polémica de Erasmo contra la misma han sido malinterpretadas con frecuencia. Erasmo estaba de acuerdo con la doctrina católica y con la forma de organización de la Iglesia. Lo que le molestaba eran otras situaciones. La verdadera razón del enfrentamiento es que Erasmo quería utilizar su formación universitaria y su capacidad para transmitir ideas, pero estas para aclarar la doctrina católica y hacer que la Iglesia permitiera más libertad de pensamiento. Estos dos objetivos no eran compartidos por los obispos y arzobispos, situaciones que en el siglo causaron la contradicción. Y es así como yo opino que fue
verdaderamente real lo que él hizo, ya que en la iglesia se pueden percibir diferentes situaciones que nosotros aún no conocemos y pensamos que solo la iglesia es algo divino y que en verdad reserva y conserva muchas cosas. De cuerpo, tan por encima de los bienes visibles, se hallan los invisibles. Estas son las palabras de Erasmo ante la felicidad que el profeta ha prometido a los santos cuando dijo: jamás el ojo vio, el oído escuchó y el corazón experimentó las delicias que el Señor tiene preparadas para los que le aman. La única misión que debería tener la Iglesia Católica con sus creyentes es la enseñar de la doctrina de Dios, al explicar mediante hechos o enseñanzas dicha doctrina. En el caso de Erasmo y en la actualidad aún se vive cierta corrupción en la Iglesia, aunque muchas personas no lo quieran aceptar. En algunos momentos los padres hacen cosas indebidas que no salen a la luz, pero quizás desde pequeños nos han plasmado el derecho a seguir una ideología religiosa, ya sea el católico, el budista o un ateísta, pero podríamos nosotros mismos marcarnos nuestra creencia ideológica desde que estamos pequeños, aprendiendo más sobre el espíritu en sí, sobre la ciencia, sobre la realidad del mundo y si existirá Dios. Como ya lo han mencionado mis compañeras anteriormente, la Iglesia tiene muchos misterios que hasta la actualidad no se presentan. Los sacerdotes cometen delitos que muchas veces tampoco salen a la luz. Robo de limosnas, el dinero no se utiliza para lo que se debe. En fin, la Iglesia Católica solo debe tener como fin enseñar la doctrina de un Dios. ¿No han pensado ustedes en que algún papa o en algún obispo sacerdote pudo pasar como el padre de Erasmo? Que fue su padre y él era un clérigo, él era uno más de la Iglesia Católica y pudo tener relaciones con su mamá y resultó Erasmo. Es por eso que para mí él más realiza esta crítica. Erasmo fue producto de una relación de un católico que estaba sirviendo a la iglesia con una persona normal. Quizás en la actualidad se puede dar esto. Pensemos, analicemos todo lo que pasa en nuestra iglesia y creamos que quizás exista Dios o quizás no. En la iglesia, como en otros lugares, se ven personas de todo tipo. Hay un viejo dicho muy cierto que dice: hay personas que dicen ser católicas y en verdad todo lo que tiran por su boca es basura. Ha llegado a su final. Es algo tan importante conocer y ser conocido. El elogio de la locura de Erasmo de Róterdam crea un espejismo seductor y contundente que, impregnado del humanismo cristiano que preconizaba, le sirve de excusa para describir la necedad del mundo y arremeter a detalladas contra todo lo humano y lo divino. Erasmo supo expresar con gran talento literario y con amplísimo saber los cansancios, las esperanzas, las dudas, la ambigüedad de una época turbante e incierta. Pero son tantos los juicios contradictorios que expone en su obra, tan diversas las actitudes que despertó entre los hombres más insignes de su tiempo. Por ejemplo, Tomás Moro, a quien él dedica gran parte de su obra, que sus contemporáneos no llegaron a concluir nunca una síntesis final de su pensamiento. Aboga por una vuelta a la primitiva ética cristiana. Se considera el elogio de la locura como una de las obras más influyentes en la literatura occidental. Y es por ello que uno de los catequizadores de la Reforma Protestante hace elogio a él. Es una sátira, es decir, en la que se expresa un sentido lúdico y burlesco. La locura hace un elogio de la ceguera, de los pedantes, de la demencia, un examen rico de las supersticiones y de las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica. Esto no quiere decir que yo no crea, sino que debemos aprender a creer.
Esto hace que Tomás Moro, con quien compartió, además de su fe cristiana, el gusto por el humor frío y el retroecano y intelectual en griego, el título puede llamarse como Elogio de Moro. Tiene ironía militante y es una crítica social. Y es así como se hace una relación puntual de las ventajas de esta obra, Elogio a la locura. Más allá de ser una crítica, el elogio muestra rasgos en una vida diaria, en las cuales podría y debería ser vivido por cada sociedad y la iglesia del momento. Sin embargo, esta sociedad y esta iglesia estaban lejos de llegar a tal ideal, que era propuesto por Erasmo, sino por Cristo mismo y las Escrituras, que Erasmo, a través de su filosofía, quería invitar a vivirlo. Erasmo muestra las ridiculeces, inconsistencias y absurdos de la sociedad de su tiempo. Habla de la locura de la gente común, en preferir a las iglesias que a la familia, de la locura de los comerciantes, campesinos, actores y artesanos, de los sacerdotes, clérigos, cardenales, obispos e incluso de ciertos papas. Y de ahí sigue con los prelados, los magistrados, los señores feudales, hasta los reyes y príncipes. En pocas palabras, no deja títeres sin cabeza. Si alguna cosa nos puede enseñar Erasmo hoy, es que a través de su obra y de su vida, es a saber defender una posición ideológica sin llegar a los extremos de la confrontación violenta, exigencia de practicar la humildad, la sencillez y la caridad, que él mismo hacía más accesibles a todos a través de la filosofía de Cristo. Vale la pena leer este libro y a través de él ver el genio que era Erasmo y la crítica que hace a la sociedad de su tiempo. Erasmo era firme y convencido de lo que debería terminar la Edad Media y establecer como forma de gobierno lo que se pregonaba en el Renacimiento, como las ideas de la representación parlamentaria y los derechos humanos. Para mí, Elogio a la locura, más que una obra, es una sátira que no te puedes quedar sin leer. Y como se dice entre las personas, hay que creer y a la vez no creer. Detesto al oyente que lo recuerda todo. Por ello, celebráis, devotos de Sánchez, aplaudid, vivid y bebed.